Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, aumentó el salario mínimo en 30% entre febrero y marzo, haciendo frente a un pedido mucho más radical que buscaba un incremento del 85%. El gobierno argentino recibió la visita de la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, con el objetivo de fortalecer sus lazos con el organismo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, expresó optimismo sobre la economía del Reino Unido, sugiriendo que la recesión en el país podría haber terminado y señala signos distintivos de una recuperación. Las fuerzas de defensa de Israel están en proceso de construir una nueva carretera que atravesará de este a oeste el centro de la Franja de Gaza. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues el régimen cubano, por el momento, ha decidido aplazar temporalmente la implementación del polémico paquetazo, un conjunto de medidas anunciadas por el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel que aumentaría significativamente los costos de la gasolina y el transporte. Esta maniobra refleja la incapacidad del gobierno para abordar una crisis económica que ellos mismos han generado y ahora están pagando todos los cubanos. El régimen cubano ha decidido, por el momento, aplazar la aplicación del controvertido paquetazo, un conjunto de medidas anunciadas en diciembre por el gobierno comunista que iban a aumentar considerablemente el costo de la gasolina y transporte, argumentando que son necesarias para controlar el gasto deficitario. La decisión de paralizar estas medidas fue comunicada por el primer ministro, Manuel Marrera Cruz, durante una reunión de Consejo de Estado presidida por el dictador Miguel Díaz-Canel. El paquetazo había generado fuertes críticas y malestar entre la población, especialmente debido a la subida de precios de combustible y del transporte, medidas que ya habían sido revertidas anteriormente. La paralización del paquetazo no ha venido acompañada de detalles sobre cuándo se retomarán estas medidas, generando incertidumbre entre los cubanos. Aunque las autoridades cubanas han argumentado que la postergación se debe a la necesidad de crear condiciones adecuadas, la realidad es que estas medidas generaban descontento entre la población, que se encuentra sumida en una profunda crisis económica. Al encontrarse viviendo en una dictadura, los cubanos no tienen la capacidad de afrontar el aumento de precios por sus bajos salarios. Dependen en gran medida de los subsidios estatales para sobrevivir, debido a las restricciones del régimen de Díaz-Canel que no les permiten generar otros ingresos. En este contexto, la resistencia y las críticas al gobierno podrían continuar intensificándose y planteando desafíos para el régimen de Díaz-Canel, en un momento de crisis económica en la isla. El gobierno argentino recibió la visita de la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, con el objetivo de fortalecer sus lazos con el organismo, mientras simultáneamente intensifica su relación con inversores privados. Gopinath, la segunda al mando del FMI, es una reconocida académica especializada en finanzas internacionales y macroeconomía. La subdirectora del FMI se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con funcionarios del gobierno a fin de comprender los desafíos económicos y sociales del país, que sufre una profunda crisis económica debido a las políticas izquierdistas de los gobiernos de los Kirchner y Alberto Fernández. El organismo económico evalúa como adecuadas las acciones emprendidas por el gobierno de Milei para reorientar la economía. Desde el inicio de su mandato, el Fondo Monetario Internacional ha elogiado el nuevo enfoque adoptado por el presidente libertario, calificándolo como audaz y ambicioso, lo que representa un cambio significativo en comparación con la relación mantenida durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente en los últimos meses de su administración, cuando Sergio Massa se desempeñaba como ministro de Economía. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha fijado un aumento del salario mínimo del 30% entre febrero y marzo, haciendo frente a un pedido mucho más radical que buscaba un aumento del 85%. Manuel Adorni, vocero de la presidencia, anunció esta medida luego del fracaso del Consejo del Salario Mínimo la semana pasada, donde no se logró acuerdo entre el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos, que pedían un monto mucho más alto, pero que no responde a las necesidades económicas de Argentina en medio de una crisis. La presidencia de Milei ha logrado mantener el ajuste bajo y realista en medio de la aguda crisis y presiones de sindicatos y de la izquierda para aumentos mayores,
que sin embargo no solucionarán los problemas y podrían solo exacerbar la inflación. Esto especialmente en medio de la grave situación como consecuencia de las políticas económicas de izquierda llevadas a cabo durante los gobiernos de los Kirchner y Alberto Fernández. Las medidas económicas implementadas por el gobierno de Milei buscan estabilizar las finanzas del país sudamericano, atraer inversión privada y hacer de Argentina un país con un desarrollo económico sostenible a lo largo de los años. En Brasil, legisladores firmaron un pedido de juicio político contra el presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien comparó los ataques de Israel con el Holocausto. Las palabras del mandatario izquierdista podrían comprometer la neutralidad y la seguridad nacional del país. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva enfrenta un pedido de juicio político presentado por la oposición tras sus declaraciones sobre Israel y la Franja de Gaza. Durante una conferencia de prensa en Etiopía, Lula comparó los ataques israelíes con el Holocausto, desencadenando una respuesta enérgica por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. El pedido de impeachment, liderado por la diputada Carla Zambelli del Partido Liberal, recibió un amplio respaldo parlamentario, incluyendo diputados de partidos aliados al gobierno. Se argumenta que las palabras de Lula representan un acto de hostilidad contra una nación extranjera, lo que podría comprometer la neutralidad o la seguridad nacional de Brasil. Las declaraciones de Lula generaron una fuerte condena por parte de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz consideraron a Lula como persona non grata hasta que se retracte de sus palabras. Esta reacción afectó las relaciones diplomáticas entre ambos países, evidenciado en el trato al embajador brasileño en Israel, quien fue convocado en el Museo del Holocausto en vez de la Cancillería, lo que ha sido interpretado como una muestra de la falta de diplomacia por parte de Brasil. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas han logrado una abrumadora mayoría en el Congreso, según los resultados oficiales anunciados. Esta victoria proporciona a Bukele la supermayoría necesaria para gobernar a su criterio después de una contundente reelección con el 84.7% de los votos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas han obtenido una mayoría abrumadora en el Congreso, según los resultados oficiales anunciados el lunes. Esta victoria proporciona al líder la supremacía necesaria para gobernar según su criterio, después de un meticuloso proceso de conteo de los votos. Bukele fue reelegido el 4 de febrero con el 84.7% de los votos. La incógnita residía en si su partido lograría un éxito similar en las elecciones legislativas. Finalmente, se anunció que Nuevas Ideas ganó 54 de los 60 escaños en el Congreso, con partidos aliados obteniendo 3 escaños adicionales. El presidente Bukele había proclamado su victoria tanto en la presidencia como en el Congreso en la noche de las elecciones, destacando que El Salvador había establecido un récord histórico en términos de votación. Bukele, de 42 años, goza de gran popularidad en El Salvador gracias a su lucha contra las pandillas, que ha resultado en una notable reducción de la violencia. Ahora, tras una reforma electoral y elecciones en las que venció con mucha ventaja, el partido de Bukele tendrá los votos suficientes para aprobar las medidas que considere. Se espera que el presidente de El Salvador continúe con las medidas de emergencia para la represión de pandillas, que se aprueban mes a mes. Queda por ver si Nayib Bukele es capaz de mantener la estabilidad y mejorar la situación en El Salvador, además de tomar las medidas necesarias para garantizar una democracia plena en el país. Momento de irnos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Que Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, ha compartido perspectivas optimistas sobre la economía del Reino Unido, sugiriendo el posible fin de la recesión y destacando signos distintivos de recuperación. Aunque las cifras oficiales confirman que el país entró en recesión a finales de 2023, Bailey considera que la contracción económica es más débil en comparación con anteriores estándares históricos.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha expresado optimismo sobre la economía del Reino Unido, sugiriendo que la recesión en el país podría haber terminado ya y ha señalado signos distintivos de una recuperación. Durante una comparecencia ante los diputados, Bailey calificó esta recesión como la más débil con diferencia en comparación con las anteriores, según los estándares históricos. La economía del Reino Unido entró en recesiones a final del 2023, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas la semana pasada. Sin embargo, el Banco de Inglaterra ha indicado que no prevé una reducción inminente de las tasas de interés. Los datos del Office for National Statistics revelaron que la economía se contrajo un 0,3% entre octubre y diciembre, tras haberse contraído también entre julio y septiembre. Tradicionalmente, se considera que un país está en recesión si su economía no crece durante 2 trimestres consecutivos. Ben Broadbent, subgobernador del Banco de Inglaterra, acompañó a Bailey durante la sesión con los diputados y comentó que la definición tradicional de recesión es poco útil, señalando que otros países como Estados Unidos la calculan de manera diferente. A pesar de las presiones de los diputados por una reducción de las tasas de interés ante señales de alerta en la economía, el banco ha optado por esperar más evidencias como el crecimiento salarial y el número de vacantes de empleo para confirmar que la inflación ha comenzado a disminuir de manera decisiva. Bailey también mencionó que la inflación podría beneficiarse de una reducción en los precios de la energía, anticipando que el regulador de energía, Ofgem, bajará el límite de precios para las facturas de electricidad y gas en el Reino Unido a partir de abril. Aunque esto probablemente reducirá la inflación al objetivo del 2% del Banco de Inglaterra durante la primavera, Bailey advirtió que podría volver a subir a lo largo del año. La estrategia de campaña del presidente Joe Biden, centrada en advertir sobre los supuestos riesgos de una posible reelección de Donald Trump, parece no resonar como prioridad entre los estadounidenses. Preocupaciones más inmediatas, como la situación económica, el desorden migratorio y la percepción de la salud mental del presidente actual, han desplazado la atención de los votantes. La estrategia de campaña del presidente Joe Biden, enfocada en advertir sobre supuestos riesgos de una posible reelección de Donald Trump, parece no resonar con prioridad en los estadounidenses, quienes están más preocupados por la situación económica, el desorden migratorio y la situación mental del actual presidente. A pesar de intentar movilizar a los votantes pintando a Trump como una supuesta amenaza para la democracia, los votantes parecen no creer en dichas advertencias y reconocen que el performance de Trump sería mucho mejor que el de Biden. En Bethlehem, Pensilvania, una región clave para las elecciones presidenciales, la comunidad latina, vital en la coalición de Biden, enfrenta desafíos económicos diarios que desvían su atención de la política nacional hacia problemas más cercanos como el precio de los alimentos y la vivienda asequible. Estas preocupaciones, reflejadas en el aumento de visitas a un centro hispano local, sugieren una desconexión entre el mensaje de campaña de Biden y las prioridades de los votantes. Aunque Biden ha utilizado simbolismos históricos y ha calificado a Trump como una amenaza para los valores democráticos de Estados Unidos, sumado a un ataque mediático intenso e intentos judiciales por afectar su campaña, Trump continúa arriba en estados clave para las elecciones. Las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza, el gasto en el extranjero y las políticas específicas como la condonación de deudas estudiantiles resaltan una diversidad de intereses que no se alinean necesariamente con el enfoque de la campaña de Biden. Además, la percepción de mensajes políticos como exagerados, además de problemas evidentes de memoria y dicción en medio de una crisis geopolítica severa, parecen alejar a buena parte del electorado del actual presidente. El presidente ruso Vladimir Putin sorprendió al dictador norcoreano Kim Jong-un con una limusina Aurus de fabricación rusa, un gesto que intensifica los lazos entre ambos regímenes autoritarios. La entrega de este lujoso vehículo despierta preocupaciones internacionales debido a que podría violar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, obsequió al dictador norcoreano Kim Jong-un una lujosa limusina Aurus de fabricación rusa, en un gesto que profundiza los lazos entre ambos países autoritarios. Sin embargo, observadores han señalado que este acto podría infringir una resolución de la ONU que prohíbe el suministro de artículos de lujo a Corea del Norte. La reciente entrega de la limusina rusa marca un acto representativo preocupante en las relaciones entre Rusia y Corea del Norte,
evidenciando una profunda complicidad entre dos regímenes que desafían abiertamente el orden internacional basado en el Estado de Derecho. Este gesto simbólico refleja no solo la estrecha relación personal entre Putin y Kim Jong-un, sino también una alianza geopolítica cada vez más consolidada. Además, la entrega de la limusina, un vehículo blindado similar a los que utiliza Putin, constituye una violación flagrante de las sanciones internacionales que prohíben el suministro de artículos de lujo al régimen norcoreano. La alianza entre Rusia y Corea del Norte, especialmente en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y el continuo desarrollo nuclear de Pyongyang, pone de manifiesto una tendencia alarmante hacia la consolidación de bloques autoritarios. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una iniciativa estratégica en la Franja de Gaza al construir una nueva carretera que atravesará el enclave palestino. Este proyecto es parte de una planificación post-conflicto que busca asegurar el control de seguridad una vez finalizada la guerra contra el grupo terrorista Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel están en proceso de construir una nueva carretera que atravesará de este a oeste el centro de la Franja de Gaza, según un informe reciente de The Wall Street Journal. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio destinado a asegurar el control de seguridad sobre el enclave palestino una vez concluya la guerra contra el grupo terrorista Hamás. La nueva vía de grava, que se extiende a unas 5 millas de la frontera con Israel, complementará el control que el ejército ya ejerce sobre las rutas norte-sur dentro de la franja. La importancia de esta carretera radica en su función estratégica, permitiendo un desplazamiento seguro de las fuerzas militares israelíes a través del territorio. Se anticipa que esta infraestructura jugará un papel crucial en el día después del conflicto, momento en el cual se espera que el grupo terrorista Hamás haya sido desplazado del poder y la mayoría de las tropas israelíes se hayan retirado. Miri Eising, coronel retirada de las FDI, ha comunicado a The Wall Street Journal que la carretera se concibe como una solución temporal a largo plazo, estando previsto su uso hasta al menos finales de 2024. Este proyecto subraya los esfuerzos de Israel por prepararse para una transición post-conflicto, buscando establecer las condiciones necesarias para una estabilidad y seguridad duradera en la región. A través de la construcción de esta carretera, Israel no solo anticipa cambios en el panorama político y de seguridad en Gaza, sino que también se asegura de mantener una infraestructura que facilite la movilidad y el control estratégico en un territorio de crucial importancia geopolítica. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos a seguir. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso a Bloque Deportivo con Estefanía Álvarez, que nos va a contar las novedades del día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Comenzamos con nuestra información deportiva en el mundo del tenis, pues el tenista chileno Cristian Garín debutó con un triunfazo en el Rio Open tras vencer al español Roberto Carballés Baena por 2-6, 7-6 y 6-3. En un partido que se vio interrumpido por la lluvia, Cristian Garín tuvo un inicio para el olvido al perder el primer set por 6-2. En el segundo parcial, el chileno Garín mostró un gran juego y a pesar de que su rival hizo lo posible para derrotarlo, las cosas se definieron con el tie-break, donde se impuso para dejar el 7-6. Luego de 3 horas de juego, Cristian Garín terminó imponiéndose por 6-3 en el tercer set y así avanzó a la próxima ronda del torneo. Lo preocupante fue el final que tuvo el encuentro, ya que Garín debió ser atendido por molestias y terminó con muestras de dolor en su pierna. En el fútbol, en el inicio de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF, México y Argentina protagonizaron un empate sin goles, mientras que Estados Unidos goleó a República Dominicana. La primera edición de la Copa Oro Femenina inició en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California. La selección de México enfrentó a Argentina en un partido que terminó sin goles. A pesar de contar con oportunidades de gol, ambas selecciones no lograron capitalizarlas. México falló un penal y al final el marcador fue 0-0. El empate deja un punto para cada representativo, quienes están ubicados en el grupo A del torneo.
En otro encuentro del mismo grupo, Estados Unidos se impuso de manera contundente a República Dominicana por 5-0. Los goles para Estados Unidos fueron anotados por Alex Morgan, Jenna Nighswonger, Lynn Williams y un doblete de Olivia Moultrie. Con este resultado, el equipo estadounidense se sitúa en la primera posición del Grupo A, aprovechando el empate entre México y Argentina. En la fase 2 de la Copa Libertadores, Palestino de Chile venció 2-1 a Portuguesa de Venezuela y las Águilas Doradas de Colombia igualaron sin goles ante Bragantino de Brasil. Palestino de Chile derrotó de visita 2-1 a Portuguesa en Venezuela. Brian Carrasco y Gonzalo Sosa anotaron los goles de la victoria de Palestino, mientras que el descuento para los locales fue obra de Darvis Rodríguez. Portuguesa y Palestino volverán a verse las caras el próximo martes 27 de febrero para disputar el encuentro de vuelta en Chile. Por su parte, Águilas Doradas y Bragantino empataron sin goles. En su debut en la Copa Libertadores, el equipo colombiano mostró solidez defensiva y disciplina táctica bajo la dirección del técnico Hernán Darío Gómez. Durante los primeros 45 minutos, el partido careció de emociones. En la segunda mitad, el Bragantino intensificó su juego ofensivo, generando oportunidades más claras que Águilas Doradas, que supo contener con una sólida defensa. Con el marcador 0-0, Águilas Doradas buscará aprovechar su condición de visitante en el partido de vuelta para avanzar en la competición continental. Y el experimentado defensor uruguayo Diego Godín ha decidido salir de su retiro para unirse al Porongos FC en Uruguay. El anuncio hecho por el internacional Diego Godín fue recibido con entusiasmo, ya que el ex capitán de la selección de Uruguay aportará su vasta experiencia al equipo de Primera División en la temporada 2024. El club Porongos FC, con sede en la ciudad de Trinidad, a 200 kilómetros de Montevideo, en Uruguay, celebró la llegada de Godín, destacando su incorporación al plantel. Diego Godín, conocido como El Faraón, se une a Porongos FC, afiliado a la Organización de Fútbol del Interior en Uruguay. El club fue fundado en 1910 y cuenta con una rica historia y representa una parte importante del fútbol uruguayo. Recordemos que Godín, tras jugar con Vélez Sarsfield de Argentina, su último equipo profesional, expresó su deseo de regresar a Uruguay, culminando así su breve retiro y dando un nuevo impulso a su carrera en su país natal. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Nosotros nos tenemos que despedir, pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad, escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Y también entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.